Cada sábado a las 12 horas en Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y señales online, escucha Mundo Sindical, un espacio de conversación y debate sobre las temáticas de las y los trabajadores. Una mirada político-sindical sobre el mundo del trabajo. Mundo Sindical, actualidad para conocer y debatir, cada sábado al mediodía. Entonces, compañeros y compañeras, tenemos hoy día dos invitados. Juan Andrés Lago, ya que él es periodista, cientista político, miembro de la Comisión Política del Partido, compañero que lo conocemos de muchos años, que nos va a hablar sobre esto, ya, sobre el legado de Recabarren, su pensamiento, su acción. Posteriormente, vamos a hacer un pequeño alto, vamos a tener a Daniel Jadwick también refiriéndose a lo mismo. Todos estos son aportes, son ideas de debate y de conversación por la importancia que tiene hoy día de cómo debe pararse el mundo de los trabajadores en una proyección hacia adelante. Entonces es importante que debatamos sobre esto y recojamos el legado de Luis Emilio Recabarren. Le ofrecemos entonces la palabra a Juan Andrés Lago. Compañero. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, bien, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Primero, un saludo muy fraternal a compañeras y compañeros que se han conectado. Quisiera también, de verdad y muy sinceramente, destacar esta iniciativa que realiza la Comisión Nacional Sindical del Partido, a cargo del compañero Jaime. Creo que este tipo de iniciativas deberíamos mantenerlas, ojalá siempre, porque creo que la construcción de presente referencial, principalmente en un partido como el nuestro, un punto de referencia permanente es la historia. Y más cuando estamos hablando de Luis Emilio Recabarren. Dicho esto, yo quisiera destacar aspectos que me parecen plenamente vigentes y tremendamente, yo diría, tremendamente positivos para lo que estamos viviendo como partido, lo que está viviendo la humanidad. Luis Emilio Recabarren efectivamente era un obrero tipográfico, autodidacta, en el tiempo en que la posibilidad de acceder al conocimiento era extraordinariamente remota, muy difícil, más todavía para el pueblo y para obreros y obreras con las características que Luis Emilio Recabarren tuvo en su infancia, en su adolescencia y luego en su adultez. ¿De dónde construye este ámbito que lo hace transformarse rápidamente en un pensador revolucionario? Creo que es súper importante poder meterse y compenetrarse en la historia real de Recabarren. En la historia real, en su biografía, lo más cercana a la realidad, a lo que verdaderamente fue. Luis Emilio Recabarren es una persona que, a través de sus escritos, va construyendo un verdadero paradigma revolucionario en Chile. O sea, él no tenía los elementos que tuvimos después para poder poner en el centro lo que significaba la lucha de clases, la emancipación, la construcción de sujeto popular, el internacionalismo. Hay una serie de cuestiones que yo creo que se reflejan en sus escritos especialmente, en donde en tiempos muy tempranos
Recabarren alcanza una madurez revolucionaria impresionante, que, insisto, lo hacen desplegar un esfuerzo muy grande desde el punto de vista teórico, político, en la perspectiva de la construcción de un paradigma donde está instalado el tema de la lucha de clases como una cuestión principal, donde también está instalado el tema de la construcción de la vanguardia revolucionaria, y donde también se instala muy tempranamente el cómo construir esa vanguardia revolucionaria. Él hizo esfuerzos anteriores, Partido Demócrata, Partido Obrero Socialista, Partido Comunista, en un tercer momento de su esfuerzo por construir vanguardia. Muy tempranamente, él toma la decisión de, junto con las luchas sociales y la organización sindical y la organización de la clase como tal, también toma la decisión, junto con otros, Elías Laferte es muy importante en este proceso, de dar la lucha para tener presencia en el Parlamento. Un Parlamento que era rancio, oligárquico, brutalmente antipopular. Ese debate que Lenin hace tempranamente en el proceso revolucionario de Rusia, Recabarren también lo hace, y a la dimensión histórica de lo que es los procesos de emancipación en Chile y en nuestra región, él toma la decisión de participar en los procesos electorales y llega a ser diputado. Va ahí en esa batalla junto con Vicente Cruz, que también es importante rescatarlo en la historia revolucionaria y popular del Partido Comunista. Y a Recabarren, para sacarlo del Parlamento, se le acusa de hechos criminales y tiene que arrancar. En esa fase de tener que escabullirse de la persecución y que apuntaba ya derechamente a su vida, en ese pasaje Recabarren en Argentina funda el Partido Comunista de Argentina y el Partido Comunista de Uruguay. O sea, estamos hablando de una persona que tenía un concepto de internacionalismo arraigado en lo más profundo de su corazón y de su mente. Y prácticamente no hacía separación entre lo que podía ser una causa popular y revolucionaria obrera como la chilena, como la que podía ser en Argentina o en Uruguay. En ese momento no había ni internet, ni teléfono, ni nada. Hay que tratar de imaginarse lo que implicaba para una persona hacer esa reflexión y llevarla a la práctica, a la acción concreta. Esa es una cuestión que yo creo que en Luis Emilio Recabarren está pero fuertemente arraigada. Su concepto internacionalista de los procesos revolucionarios, no solamente desde el punto de vista de la solidaridad con otros pueblos, sino que la implicación absoluta de todos los procesos de manera dialéctica en todas las circunstancias. Creo que en el caso de Luis Emilio Recabarren hay una perspectiva allí que está reflejada en sus escritos, pero también en su accionar, que necesitamos rescatarla. Luis Emilio Recabarren es una persona que dedicó, si uno quiere, a hacer una especie de a qué dedicaba su cotidianidad. Y si uno mira eso, hay a lo menos tres cuestiones que aparecen como asuntos cotidianos en la pasión de Recabarren por la vida. Uno, la organización de sindicatos. Hay muchos escritos, hay un compendio de lo que Recabarren escribió en distintos periódicos que reflejan esto. Creo que el más completo es el que escribió en la década de los 70 del siglo pasado, de Bes y Magdalena Cruzat, donde están prácticamente todos los escritos que Luis Emilio Recabarren hizo y los publicó. Hay distintas columnas, comentarios, en fin, respecto de cómo concebía el sindicato Luis Emilio Recabarren,
¿Y qué importancia le daba desde el punto de vista de la organización obrera como componente de un poder popular que él lo miraba en la dirección de ser el poder hegemónico de la sociedad oligárquica? O sea, combatir eso desde una construcción popular para llegar a ser una hegemonía en el país. Y por lo tanto, Luis Emilio Recabarren estaba muy lejos solo de concebir los sindicatos desde la perspectiva de la lucha reivindicativa propiamente, que ya era fundamental. Le golpeó mucho, como a muchos de su tiempo, la masacre de Santa María de Iquique. Pero le golpearon muchas masacres, como también le golpeaban las formas como el sistema de dominación producía una domesticación en la clase trabajadora, entre ellas el alcoholismo, del cual él se confrontó fuertemente en los escritos, pero también en su acción práctica en la construcción del sindicato. Ahí hay un punto de referencia que yo creo que es súper importante, y perdonen que lo que voy a decir, pero creo que está incluso más adelante de lo que a veces hacemos en este tiempo, a propósito de que nos cuesta mucho concebir al sindicato como una forma de vida, no solamente como una cuestión reivindicativa, sino que como un espacio vital de construcción de poder popular, de poder obrero, en la perspectiva emancipatoria, porque de otra manera, y voy a otros dos puntos que me parecen cruciales para entender esta pasión cotidiana de Recabarren, no se entiende por qué Luis Emilio Recabarren fue tan apasionado en que junto con construir sindicatos, construyó periódicos. Porque todos los periódicos que Luis Emilio Recabarren, junto con quienes lo acompañaron, estuvieron con él, comprendieron esto que no era fácil de comprender, porque las cosas, cuando se hacen con esta dimensión de innovación revolucionaria y de audacia, no son tan fáciles de comprender. Después la historia las coloca en una dimensión. Recabarren considera fundamental la construcción de periódicos obreros y periódicos populares, y se confronta directamente con la prensa oligárquica de una manera muy confrontacional, pero también dándole una relevancia extraordinariamente grande a lo que era la batalla de ideas, o sea, la argumentación, el desarrollo del argumento, del concepto, colocando conceptos e ideas nuevas para construir una identidad de clase, una identidad popular que superara esta oligarquía dominante, embrutecedora, no solamente embrutecedora de la clase obrera, sino que embrutecedora de la cultura, de la idiosincrasia del país en su conjunto. Creo que este componente, insisto, tiene una audacia revolucionaria poco vista en distintos procesos emancipadores en el planeta. Porque en otros planetas, los procesos revolucionarios desde el punto de vista de la construcción de identidad, de pensamiento político intelectual e incluso teórico, se hicieron a partir de personas tremendamente valiosas, grupos tremendamente valiosos, pero que tuvieron acceso a construir todo aquello en los espacios universitarios o los espacios de la academia, y tuvieron la sabiduría de hacer esta imbricación con el mundo popular. El movimiento popular brasileño, por ejemplo, es uno de los movimientos que tienen estas características, en donde se produce esta imbricación. Pero en el caso chileno, en el caso de Luis Emilio Recabarren, esto se produce desde la clase obrera y desde pensadores y revolucionarios como él. Y él destaca esta componente del debate de ideas, de la lucha argumental, de la construcción de paradigma, a partir de lo que era en ese momento lo más avanzado que se podía tener, que era el periódico, porque no había más.
No había más. Entonces uno dice, el sindicato, con esta dimensión, incorporando, por cierto, la lucha reivindicativa, pero mucho más completo, más identitario, modo de vida, los periódicos, y para hacer los periódicos, Recabarren despliega su esfuerzo titánico, porque es titánico, compañeras y compañeros, titánico, en la construcción de imprentas al servicio de estos periódicos que los sindicatos financian para que puedan ser realidad. Imaginémonos lo que significa una asamblea de trabajadores y trabajadores de ese tiempo para poder convencerlos de la importancia que era financiar imprentas para que se construyeran los periódicos. Yo creo que no me equivoco cuando señalo que si Recabarren estuviera vivo, estaría trabajando con la inteligencia artificial y con otras tecnologías de punta para ponerla al servicio de la clase obrera y del pueblo. Cuestión que es fácil decirla, pero no es tan fácil hacerla. Era un innovador, un transgresor de comienzo a fin. De comienzo a fin. Bueno, y un tercer componente de su pasión revolucionaria, de su cotidianidad, está en la construcción del arte. Creo que Recabarren, más que comprender, miró la importancia que tiene en este proceso emancipatorio la creación de arte, de teatro, particularmente teatro, y por eso es que no es casual que él mismo escribió y actuó, porque creo que llegó a la convicción temprana y revolucionaria de que el arte es un componente esencial de cualquier construcción identitaria revolucionaria que quiera pasar desde la cotidianidad, desde la instantaneidad hacia lo trascendente, entendiendo la trascendencia en su concepto etimológico. Trascendencia, la tradición. Y yo creo que de ahí nos viene, en particular, en el caso del Partido Comunista de Chile, algo que posteriormente se toma en el partido con mucha fuerza, tanto medios de comunicación hasta el golpe del 73, medios populares, medios que peleaban la hegemonía de la oligarquía, grupos de arte, Víctor no es casual, Inti Illimani no es casual, el Ballet Nacional de Chile, del cual fue director nuestro Patricio Bunster, no es casual, la Orquesta Sinfónica de Chile, no es casual que haya ahí presencia protagónica de comunistas desde su origen. Desde su origen. La construcción de arte popular en la perspectiva de los componentes identitarios que he mencionado. Yo creo que en esto, compañeras y compañeros, creo que con profunda, pero profunda admiración, tenemos que mirar a nuestro fundador para desplegar con mucha más fuerza lo que significa un verdadero padre de la patria. Y que creo que tenemos un tremendo desafío. No solo por un tema de que sea comunista, o sea, el fundador del Partido Comunista, es porque así recogemos su legado desde el punto de disputar efectivamente el proceso cultural, político, social, identitario del país en su conjunto. Creo que en eso Luis Emilio Recabarren nos dejó una vara muy, 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 muy alta. Y estamos ahí para asumir su desafío. Yo cierro destacando otro punto que se le ha tomado, hay varias tesis de eso, tesis universitarias, pero creo que se le ha tomado poco también. Pongámonos en la situación de ese momento.
cuando Recabarren escribía sobre la necesidad de superar el alcoholismo y la brutalidad, le hablaba a los obreros reales y trabajó con ellos y interactuó con ellos y conversó con ellos. No andaba buscando el obrero ideal, no le cerraba las puertas al partido a nadie, al contrario. Eso lo hace que cuando visita Chile Belén de Zárraga, una luchadora muy importante en ese momento, que bregaba por el voto femenino y obviamente por los derechos de las mujeres, Luis Emilio Recabarren la acompaña por el norte de Chile y le abre y le ayuda y le abre asambleas de sindicatos para que Belén de Zárraga le hablara a los obreros de lo que importante que era luchar por el voto para las mujeres y por los derechos de las mujeres. Esto lo consignaron, o sea, en realidad no lo consignó nadie casi, solo el Mercurio de Valparaíso, que hizo una crónica así como alertando que Recabarren, ¿no es cierto?, así como metiendo miedo, como lo hacen ahora, andaba agitando a las masas y a las mujeres con Belén de Zárraga en el norte chileno. Eso fue un trabajo de meses, de mucho tiempo, que hermanó a Belén de Zárraga con el proceso chileno, pero en particular con Recabarren y quienes estuvieron con él en los tiempos iniciales. Yo creo que eso también demuestra que Luis Emilio Recabarren, en tiempos muy difíciles, construyó un paradigma que involucraba desde un inicio la lucha por la emancipación de las mujeres. Y francamente debe haber sido re duro, no solamente por la oligarquía, sino que también porque en el mundo popular, en el mundo obrero, esto todavía no aparecía ni por casualidad como algo importante de asumir. Hay otras cosas que creo que Luis Emilio Recabarren construyó, pero creo que son estas algunas de las que me parece extraordinariamente relevantes de considerar, de tener presente y de asentarnos en una construcción de futura de la cual él nos sigue mirando de una manera muy desafiante, cosa que es muy hermosa. Muy hermosa. Luis Emilio Recabarren se suicidó. Se quitó la vida. Pero era un hombre que amaba la vida. Y la amó hasta los últimos momentos que vivió. Hay varias circunstancias que intentan explicar la causa o las causas por las cuales él se quita la vida. Pero yo me quedo con la que he conversado con distintas personas, no necesariamente militantes del partido, y es que Luis Emilio Recabarren era un ser humano con una sensibilidad existencial profunda, tremenda. Y su vida demuestra que eso efectivamente era así. Y es muy probable que al momento de tomar esa decisión, esa angustia existencial haya llegado a puntos límites. No fue fácil la vida de Luis Emilio Recabarren, fue un perseguido. Fue una persona que tuvo que enfrentar la represión, que tuvo que escapar, que tenía serios problemas a la vista en sus últimos años, serios, en tiempos en que tener problemas a la vista era prácticamente estar ciego. Le tocó enfrentar en su momento también una fuerte represión al mundo obrero, que le generaron un aislamiento muy fuerte a las causas populares. Y
y Luis Emilio Recabarren ya en ese tiempo vivía en Santiago, era muy importante para él toda la zona de la Plaza de Artesanos. Ahí se organizaban las luchas populares y obreras de las cuales él fue protagonista, porque Recabarren es una persona, como decimos ahora, de calle, absolutamente de calle. Y creo que en ese momento esa hipersensibilidad, esa angustia existencial, que para los postmodernos es como una especie de exageración en el relativismo, Recabarren la tenía hasta su corazón más profundo, y que después la toma en esta frase el Che, que la hace tan universal, cuando dice: ningún ser humano me es ajeno en cualquier parte del mundo. Nuestro fundador esa sensibilidad la tenía cuando toma la decisión de suicidarse. Eso, compañero Jaime. Muy bien, compañero. Con la intervención de Juan Andrés Lago, entonces damos por finiquitado esta primera parte de nuestro programa Mundo Sindical. Lo que estamos viendo hoy, pues, perfecto. Acciones técnicas. Bueno, acá estamos de vuelta en nuestro programa Mundo Sindical, donde decimos lo que los medios de los empresarios no señalan: información, debate de ideas del mundo de los trabajadores. Y en esta ocasión nos acompaña Daniel Jadwe, quien, al cual le ofrecemos la palabra para que nos hablemos del tema Luis Emilio Recabarren, su pensamiento y acción. Bien, compañeros, primero muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a la CONACYM por esta invitación y agradecer a todas y todos ustedes por la presencia hoy día en este espacio. Quiero hacerles un comentario que tomé una decisión habida cuenta del minuto en que nos encontramos como partido, ¿no? Me pidieron que yo hablara sobre la vigencia del pensamiento de Luis Emilio Recabarren, y voy a partir mi exposición en dos partes que van a ser distintas y que yo espero que ustedes entiendan, porque con mucho respeto digo, se habla mucho y se menciona mucho a Luis Emilio Recabarren, pero yo por lo menos me he quedado con la sensación en el último tiempo, en un tiempo largo más bien, de que no se conoce mucho la obra de Recabarren. Y que cuando hablamos de Recabarren, lo hablamos de manera simbólica, como si fuera un fetiche, casi un elemento del mercado de nuestra cultura. Y por lo tanto, hoy día quiero hacerle una invitación en donde yo voy a hacer un comentario al final. Pero los quiero invitar a leer 4 cartas de Recabarren que yo seleccioné de tal manera de poder analizar el Recabarren desde Recabarren y no intermediado por un compañero que lo interprete. Yo hace pocos días escribí un artículo preparando la conmemoración de los 100 años de Recabarren, que fue publicado en El Siglo, que era una remembranza de Ricos y Pobres, que era una conferencia que dio el 3 de mayo de 1910, cuando se celebraban 100 años de la República. Esa está en El Siglo, la pueden también leer, porque es una conferencia que da en una universidad, que también es como si uno la leyera y dijera, bueno, han pasado 115 años, compañeros, y la verdad que no se ven muchos cambios. Entonces, voy a partir leyendo para ustedes la primera carta, que es del 8 de noviembre de 1903, cuando el compañero Recabarren todavía no fundaba el partido, cuando estaba en el Partido Demócrata. Y ustedes van a entender al tiro por qué elegí esta carta. Se llama El ahorro forzoso, ¿no? Tal vez de los últimos llegamos a tomar parte de las opiniones que se han vertido con respecto al proyecto de ahorro forzoso. Vamos a dar nuestra opinión después de un meditado estudio. Primeramente haremos saber a nuestros lectores que el intendente de Tarapacá pretende implantar el ahorro forzoso para los trabajadores del salitre, obligándolos a ahorrar el 1,5% de su sueldo mensual. Debido a este orden de ideas, se constituirá en Tarapacá una caja de ahorro cuyo sostenimiento, se dice, sería costeado con dinero fiscal.
Con esto se crean nuevos empleos fiscales o, lo que es lo mismo, se abre una nueva puerta para arrojar el dinero que tanto nos cuesta producir y así vemos progresar rápidamente el vicio pernicioso de la empleomanía fiscal. Esta es una razón fundada porque combatimos el citado proyecto. No lo combatimos porque sí. En la provincia de Tarapacá hay 30.000 trabajadores. Estos producirán cerca de 50.000 pesos mensuales con el ahorro forzoso, o sea, 600.000 pesos por año. Este dinero permanecería guardado o dándole giro provechoso para los mismos imponentes. No. No se podría dar un giro reglamentado por cuanto el dinero debería estar a disposición del erogante una vez vencidos los plazos del ahorro forzoso. Entonces, ese dinero acumulado sería una tentación para los ricos. Se harían empréstitos entre ellos y lo harían girar en su beneficio. No está pues garantizado ese dinero en manos de los ricos. Esta es otra razón fundada y poderosa para combatir el proyecto del ahorro forzoso. No lo combatimos por sí nomás. Las prácticas viciosas y las leyes inadecuadas y tiránicas no sientan precedentes en el recto criterio de la justicia. Si existe una ley forzosa es la del servicio militar, ley odiosa y despótica, que es un sarcasmo en la República y que por desgracia el pueblo ha soportado. ¿No es esto, por cierto, un aliciente que sirva de guía para imponer una nueva ley forzosa? Hoy el pueblo no está dispuesto a dejarse imponer otra obligación. Todo lo que significa fuerza sobre el débil es indigno y despreciable. Pero en este país han estado acostumbrados los gobernantes a abusar de la ignorancia en que intencionalmente han tenido al trabajador para explotarlo a cada instante y para embrutecerlo, pero jamás han pensado educarlo. La fuerza bruta, la imposición atrevida que se quiere obligar al trabajador a dejar ahorros en manos de los ricos es pues otra razón, estoy leyendo con lupa, por eso me demoro, poderosa para que nosotros nos encontremos dispuestos a combatir ese proyecto inicuo. No lo combatimos porque sí no más. El proyecto de ahorro forzoso ha sido combatido por toda la prensa obrera porque vemos en él una nueva amenaza. Los trabajadores de todo Chile deben resistirse a obedecer esa ley en germen y deben prepararse para derramar, si es necesario, torrentes de sangre, antes que permitir que se abuse una vez más de nuestra paciencia. ¿Hasta cuándo soportamos tiranía odiosa y desmedida? El trabajador que pertenece a una mancomunada no necesita hacer ahorros porque con las cuotas que pagamos y tiene ahorro de sobra para atenderse en sus horas de desgracia, y vamos a probarlo, evidentemente en nuestro próximo número, por cuanto las columnas de nuestro periódico no nos permiten decir todo lo que es necesario en un solo artículo. Antes de poner punto final a este artículo, diremos que el dinero que se ahorrase no queda garantido en manos de los ricos, porque casi todos son una gavilla de ladrones de guante y levita. Ladrones de guante y levita han sido una multitud de cajeros de banco y casas comerciales, de tesoreros fiscales y municipales, los de los arsenales de marina, los vendedores del fierro viejo y muchos otros que sería largo recordar. Algunos de estos ladrones expían en las cárceles sus robos, pero todavía no hemos oído decir que un miserable obrero que siendo tesorero de una sociedad obrera haya sido acusado por defraudación de fondos, ni mucho menos que haya ido a la cárcel por ladrón. Ningún tesorero de la sociedad obrera ha salido de la escuela de los Jorge Walker, Cayorda, Rosales, Muga, Allende, Necochea y tantos otros. Los calumniadores del periódico El Orden de Iquique, tengan cuidado porque nos veremos obligados a desenterrar viejas crónicas que han colocado muchos nombres con campanilla en el escándalo indecente público. Mientras tanto, la clase trabajadora consciente que marcha a la vanguardia de las masas obreras que piden justicia puede levantar su frente limpia en todo terreno. Luis Emilio Recabar. La siguiente carta, compañero, también tiene mucha vigencia. Es más corta que la anterior. Es casi igual. Y se llama La democracia en los municipios. El Partido Demócrata alcanza una regular representación en los municipios. Esta está del 23 de mayo de 1907.
El Partido Demócrata alcanza una regular representación en los municipios del país y en varios de ellos cuenta o con mayorías propias o forma mayoría en combinación con otros grupos. En estas condiciones debe plantear ya la realización de obras que llamen la atención del pueblo y que la atraiga a la organización política en mayores proporciones de lo que ha ocurrido hasta la fecha y desde hace 20 años. La acción presente de los actuales municipales demócratas de hacer simple administración encaminándola a la corrección y de cautelar la buena y atinada inversión del presupuesto es una obra natural y lógica, pero que no interesa sobremanera al pueblo elector. Necesitan los municipios demócratas salir de ese terreno y abarcar nuevos horizontes que sean una novedad en el país y que violenten el entusiasmo popular en favor del Partido Demócrata. Esto podrían ustedes hacer el ejercicio de que cada vez que yo diga Partido Demócrata, ustedes entiendan Partido Comunista. Por favor. Que nazcan acciones obreras en los municipios, pues de por sí constituyen una propaganda permanente. Por ejemplo, el municipio demócrata podría establecer y mantener panaderías permanentes para venderla al pueblo pan de mejor calidad y más barato. Este trabajo puede realizarlo en tales condiciones que obligaría a los dueños de panadería vender en las mismas condiciones si no quieren sufrir la terrible competencia que le haría la panadería municipal, resultando de esto un visible beneficio para la población y así el partido autor de esta obra robustecería sus filas. Los establecimientos burgueses que no pudieran resistir la competencia municipal quebrarían, desapareciendo y con ello ganaría doblemente el pueblo, pues desaparecería un explotador del trabajador. Sería esto un bien popular. Piénsenlo bien el partido, los actuales municipales, los directorios de agrupaciones y el directorio general, y entren a orar en este nuevo terreno. Cualquier municipio estaría hoy en condiciones de entrar a hacer estos servicios locales que benefician muy directamente al pueblo. Probar es triunfar. Así como monopolizar la producción del pan, podría hacerlo con la carne y con todos los artículos más indispensables del consumo diario. Debiera establecer almacenes municipales completamente surtidos a fin de librar al pueblo del terrible sabotaje de algunos comerciantes sin conciencia. Algunos municipios podrían abarcar obras de mayor aliento, como ser monopolizar algunos artículos de consumo. Perdón. Algunos artículos de consumo, papas, frijoles, trigo, verduras, etcétera, y llegar hasta la construcción de habitaciones. En el país hay varios municipios que cuentan con mayorías demócratas: Tocopilla, Santa Lucía, Concepción, Coquimbo, Talcahuano, Valdivia y algunos otros que están en el deber de ensayar una obra de esta índole. Creemos que el objetivo que impulsa al pueblo a tomar parte en la administración municipal por intermedio del Partido Demócrata no ha de ser simplemente para cambiar los hombres o por emplear un poco más la honradez en los mismos actos de los burgueses. Si ese solo fuera el objeto, en pocos años moriría el entusiasmo por el partido y habríamos fracasado en esta obra de emancipar un pueblo de la tutela burguesa. La municipalización de algunos servicios públicos, como los ya indicados, es un tema que deberían estudiar con mayor detención los demócratas y desarrollar ideas y publicarlas a este respecto, tanto que la acción se deje sentir en los municipios. Esta obra no es solamente para aquellas municipalidades en las que cuentan con mayoría propia los demócratas. En aquellos pueblos donde la representación del partido sostiene y forma parte de una mayoría, debe imponer este orden de ideas. Formar parte de una mayoría para sostener unos 4 empleados no es cumplir con el programa de la democracia. Si queremos que el partido ofrezca al pueblo un nuevo factor de vida que contribuya a robustecer su organización, empújese el rumbo de la representación por el camino indicado. Los compañeros que están en el campo inmediato de la acción tienen la palabra sobre el tema que debe quedar en discusión: salud y propaganda. Luis Emilio Recabarren. Tercera carta del 6 de junio de 1912. Estos 2 días después de la fundación del Partido Obrero Socialista. Cuando en el seno del Partido Demócrata se ha propuesto en Tarapacá el cambio del nombre y la adopción de un programa socialista, muchos trabajadores se han sentido satisfechos y entusiasmados
mientras otros dudan y algunos resisten este programa. Pero lo que más halaga es que se ha generalizado esta pregunta: ¿qué es el socialismo? La respuesta podríamos definirla en dos sustantivos: amor y justicia. Pero como desgraciadamente, debido a la poca ilustración dominante, el pueblo no tiene una noción clara, definida y conceptuosa de lo que es amor y justicia, creemos necesario detallar un poco. Como el orden de cosas existente autoriza, mantiene y hace respetar la explotación que se hace al trabajador y la tiranía a que se somete a los pueblos, el socialismo procurará instruir al pueblo para que se haga capaz de sacudir esos yugos que se llaman explotación y tiranía. La explotación existe desde el momento en que la clase capitalista industrial se apodera de la total producción de los trabajadores. La tiranía existe desde que no hay y no se reconoce libertad para los trabajadores, ni se le hace verdadera justicia por ninguna clase de tribunales. La explotación y la tiranía es por lo que el socialismo combate especialmente y propone en reemplazo la explotación, la justicia, y en reemplazo de la tiranía, el amor. Lo que el socialismo quiere es la felicidad completa para todos. Es natural que no irá a despojar a los ricos para vestir a los pobres, como muchos malintencionados lo quieren hacer creer. Entiéndase bien, el socialismo es el bienestar real basado en la moral y en el trabajo común, donde todos los seres humanos disfruten del placer de ser instruidos, cultos y sepan vivir rodeados de felicidad sin causar malestar a nadie. Actualmente unos gozan a costa del sufrimiento y la fatiga de otros, pudiendo gozar todos sin sufrimiento y sin fatiga. Socialismo es el verdadero amor a sus semejantes y a todo lo que es bueno y útil, y para conseguir esto el socialismo procura destruir las torpes ideas que impiden practicar el verdadero amor al prójimo. Socialismo es amar al prójimo como a sí mismo, y por eso condena la brutal explotación que hace víctima a los obreros y que es la evidencia de la falta de amor al prójimo por parte de los capitalistas, que son todos o católicos y cristianos. Socialismo es la abolición de toda tiranía, porque la tiranía es la negación del amor al prójimo. Socialismo es la libertad otorgada a todos para formarse su propia conciencia. En resumen, todo lo que signifique amor y justicia, libertad y conciencia es socialismo. Y reconociendo a los socialistas que los trabajadores son el mayor número y que son víctimas de la tiranía y explotación, organiza a los trabajadores, los educa, los explica la idea para que por sí mismos sepan conquistar su felicidad, destruyendo las injusticias. Poco a poco iremos explicando la idea socialista. Compañeros, antes de tomar yo la palabra para hacer solo un par de comentarios, voy a leer la última carta, que se llama Los representantes comunistas en el Parlamento. Partido Comunista de Chile adherió a la Internacional Comunista 7 de abril de 1922. Dice así: el objeto que nos lleva al Parlamento, a la Cámara de Diputados o al Senado es única y exclusivamente conquistar una posición más para nuestra propaganda revolucionaria, antiparlamentaria, anticapitalista y de ataque directo al Estado burgués y a sus instituciones decrépitas. Un representante comunista no va al Congreso a hacer política, a, entre comillas, cooperar con los burgueses, ni a pedir empleos, ni a mendigar sueldos o a intrigar entre pasillos. El parlamentario comunista investido de la representación de un partido serio que encierra en sí las aspiraciones y la voluntad de las masas, ya no sumisas, va a la Cámara a destruir, a despedazar con su crítica libre y severa la dialéctica jesuítica y sofística de los representantes burgueses y a iluminar con el resplandor de la doctrina comunista los problemas vitales que nos acosan. El representante comunista en la Cámara sigue siendo antiparlamentario, sigue combatiendo el parlamentarismo y su idea en el Congreso, no difieren de las que expresara en vísperas de elecciones y en su vida privada ante sus electores. Los que confunden al diputado comunista con el diputado burgués no saben lo que dicen. Votar por un candidato burgués equivale a votar por un enemigo. Todo burgués es necesariamente conservador y todo burgués investido de una representación o de un poder es necesariamente reaccionario. Sufragar, pues, por un candidato burgués solo sirve para ayudar a la reacción, al chauvinismo, a la filosofía pantagruesílica de los amos imperialistas.
cuya obtusa mentalidad perpetúa los axiomas de los pangloss clásicos. La política comunista, de que hablan con énfasis de oráculos de nuestros adversarios cooperadores o apolíticos, no perjudica al proletariado, a los diversos sindicatos o a la causa de la revolución, y no puede ser de otro modo, ya que los hombres que mandamos a los puestos de mayor responsabilidad saben ceñirse estrictamente a los principios y directivas del partido, que resguardan en todo momento y según el más recto criterio los intereses de todo el proletariado en general. El Partido Comunista desde hace un año tiene en el Parlamento 2 representantes. Inútil afirmar que su política, para usar la palabra preferida de los que tratan en vano de desprestigiarnos, no ha dañado los intereses proletarios ni disminuido el entusiasmo revolucionario, ni debilitado la fe en una mañana mejor. Por el contrario, los intereses de los trabajadores han sido defendidos con calor, el entusiasmo revolucionario se levanta hasta en los ranchos de paja y de terrón de nuestros trabajadores, hasta donde ha llegado la palabra de nuestros diputados comunistas, y la fe en días mejores se enciende en los cerebros de todos los que sufren, de todos los que padecen, de todos los que penan, como la promesa de una vida nueva. Nuestros compañeros actúan en las cámaras con el aplauso unánime, con la aprobación más entusiasta de la verdadera masa laboriosa de la nación. A nadie pues le será permitido aseverar, sin incurrir en una mala fe manifiesta, que cuando presentamos un candidato a senador por la provincia es porque no deseamos hacer política, cooperar con la burguesía o llevar al proletariado por una vía que no le conviene. Nosotros sostenemos que la tarea de propaganda y de crítica que desde un sillón del Senado puede hacer un representante comunista beneficia y alcanza a todo el proletariado, y que, por lo tanto, toda la masa trabajadora, que en el fondo es comunista, por más que no esté inscrita en su totalidad en nuestro registro, por cuanto piensa y obra como aconseja el Partido Comunista, que no es otra cosa, en suma, que la expresión política de la táctica ofensiva y defensiva del proletariado, debe poner en movimiento todos los resortes de la agitación y de la propaganda para asegurar el mayor éxito posible a la candidatura comunista, desentendiéndose de los clamores y lamentaciones de eunucos, de los pesimistas o trans, de los predicadores de la inacción, de la resignación y de la somnolencia, y de la voz monocorde de las sirenas impúdicas del cohecho. ¿Qué es el Partido Comunista? En primer lugar, no es ni será jamás un partido político, puesto que no admitirá nunca relaciones políticas con los partidos de la clase capitalista. La acción electoral solo la admitimos como un instrumento de lucha y con carácter revolucionario, nunca con carácter político. El Partido Comunista tiene por objeto inmediato capacitar, orientar y disciplinar científicamente a sus adherentes para que constituyan la vanguardia revolucionaria del pueblo, y desparramados los miembros en todos los sindicatos ayuden a dirigir la marcha del proletariado hacia el triunfo final de nuestras aspiraciones de abolir el sistema capitalista con todas sus injusticias y miserias. Luis Emilio Recabarren. Bien, compañeros, yo he querido hacer este aporte y dejar que Recabarren hable por Recabarren, porque yo creo que es muy difícil interpretar a Recabarren. No obstante, las 4 cartas que yo seleccioné de un conjunto de cientos de escritos de Recabarren, hay muchos y muy interesantes todos. Hay otros que no lo son, ¿eh? Esto no tiene que derivar en culto a la personalidad. Hay algunos. Ayer hicimos este ejercicio con muchachos que vinieron aquí a un grupo de estudio que tenemos, y leímos un par de artículos que de verdad no dan ni para análisis, ¿no? Pero que claramente están sometidos a la contextualización. Sin embargo, hay otros que deben llamarnos a reflexión hasta el día de hoy por la vigencia que tienen. Hoy día se está discutiendo un proyecto que fortalece el ahorro forzoso en nuestro país, y lamentablemente lo está proponiendo nuestro gobierno, y una ministra que es de nuestra fila, ¿no? Uno tiene que hacerse la pregunta si a veces no conviene, entre comillas, cuando no se tiene toda la fuerza para avanzar, dejar pasar. Porque lo que estamos jugando es que en vez de pasarle 12.000 millones de dólares al año, les pasemos 16.000 millones de dólares al año a la AFP. Y que por lo tanto la cantidad que acumulen en los próximos años para
financiar el mercado de capitales sea mucho más y que sea por voluntad política y por propuesta del gobierno del cual nosotros somos parte. ¿Para qué decir la discusión sobre cuál es el rol de nuestros parlamentarios y cómo se discute hoy día cuando tenemos un problema serio que analizar porque no hemos logrado hacer que la bancada actúe con unidad en la acción? Y el problema no es ese, ¿eh? El problema es si actúa de acuerdo a la línea política del partido o no, de tal manera de no poner como en un empate técnico, oye, no, mira, hay dos formas de votación. No, yo creo que es necesario dar la discusión política de tal manera de poder llegar a la conclusión de cuál de las dos partes de la bancada se atiene a la línea política del partido y cuál no. Y la línea política solo la definen los congresos cada 4 años, y por eso que era tan importante leer en este centenario aniversario de la muerte de Recabarren esa discusión. Y por último, quise sencillamente compartir con ustedes la carta de las municipalidades, porque muchas veces se ha querido despojar del contenido ideológico y militante al programa de Recoleta, y se ha querido hacer o plantear el programa de Recoleta como un programa de un grupo o de una persona, y yo quiero dejar claramente establecido que no, que el programa que se desarrolló en Recoleta está inspirado por el programa que Recabarren proponía para las municipalidades, que era el de abaratar, simplificar y facilitar la vida de todos los habitantes de la República, y que para eso planteaba él que los municipios, en conjunto con las mancomunales, eran un lugar en donde el partido podía hacer cambios significativos, y esto podía arrastrar a una mayor votación, a una mayor militancia en el partido. Y quiero decir esto porque no es menos relevante el hecho de que hayamos logrado en Recoleta llegar al 65% de los votos en la última reelección, y que hayamos empatado en esa elección antes de la última, cuando votamos por el en desacuerdo, ¿no? o el en contra, que también sacó el 64%. Esto es lo que explica también que en tiempos de un ataque bárbaro, conmigo en arresto domiciliario, hayamos sido capaces de sostener y de retener una comuna emblemática del proyecto de Recabarren para los municipios comunistas, que lamentablemente no ha sido apropiado por todo el partido ni por todas las municipalidades, cuando el partido ha tenido la posibilidad de administrarla, y yo creo que esto es algo que tenemos que analizar de una forma muy autocrítica, de tal manera de no solo recordarlo como un fetiche a Recabarren, sino que recordarlo como una verdadera inspiración para guiar los pasos de este partido. Uno piensa que son 100 años, pero la verdad que 100 años en la vida de los pueblos es menos de un minuto en un día. Y creo que la vigencia del pensamiento de Recabarren no admite discusión. Pueden haber algunos de sus textos que estén descontextualizados precisamente por los avances que han habido, tanto en pensamiento y en obra de la clase trabajadora, y por los avances que la misma clase trabajadora ha logrado de la mano de su ejemplo. Pero la mayoría de su pensamiento central y de su columna vertebral, no tengo la menor duda, podrían dirigir al partido, incluso a veces con más claridad que la que nosotros mismos podemos hacerlo hoy en día. Eso, compañeros, muchas gracias. Cada sábado a las 12 horas en Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y señales online, escucha Mundo Sindical, un espacio de conversación y debate sobre las temáticas de las y los trabajadores. Una mirada político-sindical sobre el mundo del trabajo. Mundo Sindical, actualidad para conocer y debatir, cada sábado al mediodía.